Robert Hansen, el panadero asesino. Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Imagina vivir en un pueblo donde la calidez y tranquilidad pasan de ser algo extraordinario a algo común, donde tu única preocupación sean los problemas cotidianos de la vida diaria y que de repente todo lo que conocías no era más que un espejismo, ya sabes, la calma antes de la tormenta. Este es el caso de Robert Hansen, el panadero asesino. Nacido en 1939 en Sterville, Estados Unidos, su progenitor, Christian Hansen, era un hombre estricto. Hasta aquí todo bien, ¿no? Su padre rozaba los niveles de disciplina violentando a su hijo, con castigos físicos. Por el contrario, su madre, Edna Hansen, era una mujer tranquila, un hogar tradicional, se podría intuir, pero que albergaba al que se convertiría en el panadero asesino. Robert era un niño con una infancia digna de dos cosas, alguien que pudo salir de las sombras y contar su historia al mundo como una superación del ser absoluto, o alguien que se convertiría en un psicópata. Hansen era el segundo. A muy temprana edad se le detectó un tartamudeo que luego se atribuyó a los maltratos de su padre, pues el infante escribía con la mano izquierda, algo que por supuesto a su padre, alguien religioso y muy estricto para la época, no le gustó para nada. Lo obligó a olvidarse de su mano hábil y empezar a escribir con su mano derecha. Pero aquí, otra parte de su historia. Su padre también tenía problemas con la tartamudez, ocasionando que al escuchar a Hansen Jr. haciendo lo mismo, fuera castigado, pues para él era más una especie de burla que algo serio. Ya se imaginarán lo que pasó después. Su tartamudez y ser un niño maltratado hizo que en la escuela se viera el reflejo de un niño solitario, tímido y que no le caía bien a nadie. Cuando llegó la adolescencia, desarrolló un caso severo de acné. Esto haría que tanto en su casa como en la escuela su vida fuera una tortura. Un dato que hay que recordar para después, las chicas de su escuela lo rechazaban de una forma que rozaba la crueldad. Pero no todo era malo en ese momento, pues Robert pudo encontrar una nueva afición, cazar animales. Pasaba todo el tiempo que se podía permitir cuando no estaba siendo maltratado por su padre o en las escuelas en las zonas boscosas de Sterville. En 1942, el patriarca dejó Ohio junto con su familia para mudarse a California, pero esto fue temporal. La falta de adaptación a esta nueva ciudad hizo que la familia regresara. Para 1950, su padre abrió una panadería. Como podrán imaginarse, Robert Jr. empezó a trabajar con su progenitor. Aunque habían pasado muchos años, la vida para él no era distinta. Su horario, impuesto como si de un esclavo se tratase, era despertarse a las 2 de la mañana de domingo a domingo, mientras que seguía estudiando de lunes a viernes, lo que significaba que después de dejar el negocio le quedaban unas pocas horas para prepararse e ir a la escuela. Sus notas, como su salud mental, empezaron a decaer cada vez más. Era un abismo que, aunque era fácil caer, era imposible regresar, pues sus marcas de acné y su tartamudez hacían que la escuela no fuera precisamente un lugar para aprender, sino un infierno. El infierno donde, sus propias palabras un día mencionarían, se percibía a sí mismo como un monstruo. Palabras que años después cumpliría. Pasaron los años y un Robert de 21 años, exactamente el 9 de diciembre de 1960, Hansen manipuló a uno de los empleados de la panadería de su padre para que le ayudara a generar un incendio en un garaje donde todos los buses escolares se estacionaban. Esto
motivado por un fuerte resentimiento hacia la escuela y sus compañeros, incluso años después. Pero con lo que Hansen no contaba era que el empleado de su padre confesaría todo a la policía y este sería sentenciado a 3 años de prisión, de los cuales solo completaría 20 meses, que son aproximadamente 1 año y medio. ¿Recuerdan el dato de que sufrió gran parte de su vida rechazo por parte de las mujeres? Pues Robert Hansen seguiría con sus actividades delictivas y en Nochebuena secuestró a una mujer llamada Barbara Fields de tan solo 18 años, a la cual, después de obligarla a ir a un motel, abusaría sexualmente de dicha persona. Hasta aquí, tenemos que recapitular lo que se venía gestando, un pequeño monstruo que, poco a poco, hasta la Nochebuena de 1971, dio a luz, con claros rasgos de psicopatía y con avisos que por más de que salieran de su boca y que hicieran que pareciera que tuviera un cartel gigante que dijera: no estoy listo para vivir en sociedad, para la justicia no era suficiente, pues no hubo condena, por increíble que parezca. Profundizando en el caso que sacó a la luz toda la perversión de Robert y que su afición a la caza pasó de animales a personas, Bárbara fue adentrada a lo más oscuro del bosque, donde Hansen, apuntándole una pistola, le dijo, con voz fría y como si su tartamudez se hubiera esfumado: corre. La mujer, al ver lo que estaba pasando, en lugar de hacerlo, se tiró a los pies de su agresor y rogando por su vida, le dijo que no iría a la policía, que la dejara ir. Hincada a los pies de su verdugo y rogando por su vida, le dijo a Robert Hansen que odiaba a la policía y que serían las últimas personas a las que le pediría ayuda. Bárbara, con un padre policía y con la suerte, o en una situación tan macabra, se podría decir que, con menos mala suerte, su agresor, sin saber que su padre era policía, y después de anotar algunos datos de su víctima, la liberó. Pero, ¿por qué la justicia, y aún teniendo un padre policía, no apresaron a Robert? Pues la justificación del abogado fue que Hansen era una persona de bien y que Bárbara solo era una prostituta, algo que no era verdad. Esto le dio una advertencia a Robert, el cual aprendería de sus errores. Pero, ¿cuáles errores? ¿Los de ser un psicópata que disfrutaba cazando personas? No. Los de asesinar a sus siguientes víctimas para no dejar testigos potenciales. En 1973 empezaría la ola de crímenes más grandes, del que años después se conocería como el panadero cazador de personas o el monstruo de Alaska. El perfil al que Robert Hansen apuntaba era a trabajadoras sexuales, algo que se pudiera entender porque para él el pecado de la lujuria era algo malo, o porque sentía que estas mujeres no tenían un trabajo digno. Pues no, la única verdad es que Robert era un cobarde que escogía a sus víctimas sabiendo que, por el hecho de ser prostitutas, estaban desprotegidas de la ley y que esto le generaba una especie de licencia para matar. Robert se convirtió en una especie de violador serial, palabras dichas por él mismo. Su modus operandi era recoger a las trabajadoras sexuales, llevarlas a un lugar recóndito en el bosque, abusar de estas mujeres y torturarlas. En 1976, Hansen roba una motosierra de una tienda en la cual, debido a su historial delictivo, fue llevado a juicio. Robert se justificó diciendo lo siguiente: la sierra que había tomado prestada sin permiso era un regalo para su padre, para devolverle un poco de todo lo que su padre había hecho por él. Pidió ser visto por un segundo doctor, el cual mencionaría que tenía trastorno bipolar
Y se estarán preguntando, ¿qué dijo el primero? Pues sus declaraciones del perfil psicológico de Robert fueron las siguientes. Las pruebas emocionales y de personalidad indican que se trata de un hombre marcadamente perturbado, algo antisocial, paranoico por naturaleza y con un ego relativamente débil. Hay indicios de un conflicto heterosexual severo, tanto por el deseo por las mujeres como por el temor de no poder relacionarse con ellas. Es capaz de representar sus impulsos y es consciente de muchos de los impulsos dentro de su personalidad. Tiene mucha ansiedad de flotar libremente. Después de esto, por increíble que parezca, el juez condenó a Hansen a 5 años en prisión. A pesar de la sentencia de 5 años, Robert Hansen logró salir bajo libertad condicional después de solo 16 meses. Una vez más, el sistema legal había subestimado la peligrosidad de este hombre, permitiéndole regresar a las calles. En este momento, ya no solo era un hombre con un historial de delitos menores y agresiones sexuales, sino alguien que planeaba cuidadosamente su siguiente movimiento, perfeccionando su arte como cazador de seres humanos. Durante los años posteriores, Hansen continuó acumulando víctimas. Su modus operandi era cada vez más aterrador. Convencía a mujeres vulnerables para que subieran a su vehículo, donde las esposaba, las llevaba a su cabaña y las sometía a torturas inimaginables. Después de abusar de ellas, las trasladaba a zonas remotas del bosque. Allí comenzaba su juego macabro. Les daba una mínima esperanza de escapar, permitiéndoles correr mientras él, con su rifle, las cazaba como si fueran animales. Entre 1978 y 1983, Hansen asesinó a por lo menos 17 mujeres, aunque algunas fuentes sugieren que el número podría ser aún mayor. Enterraba los cuerpos de sus víctimas en lugares tan apartados que, para cuando los restos eran encontrados, el tiempo y la fauna salvaje habían borrado casi todas las evidencias. Esto le permitió continuar con sus crímenes sin levantar sospechas significativas. Pero todo cambió en 1983, cuando Cindy Paulson, una joven trabajadora sexual, logró escapar de Hansen. Cindy, quien fue secuestrada y llevada a la cabaña del asesino, aprovechó un momento de distracción para huir. Corrió descalza y esposada hasta encontrar ayuda. Aunque Hansen negó los hechos, la declaración de Cindy llamó la atención de las autoridades, quienes decidieron investigar más a fondo. La caída de Hansen ocurrió gracias al hallazgo de un mapa en su propiedad, donde marcaba con cruces los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Este detalle fue clave para que la policía lo conectara con los cuerpos encontrados en Alaska durante años. Finalmente, en 1984, Robert Hansen fue condenado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque murió en prisión en 2014, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio de cómo las fallas del sistema pueden permitir que un monstruo opere en las sombras durante años. Esta es la historia de Robert Hansen, el panadero que, en lugar de alimentar vidas, las arrebataba sin piedad. Un hombre que, al mirar al abismo, se convirtió en arquitecto de su propia desgracia. Esta ha sido la narración del lado siniestro. Si has llegado hasta el final, ¿qué reflexiones crees que nos deja este video? ¿Creen que si las autoridades hubieran actuado desde antes, este psicópata no hubiera llegado a tanto?
No olvides suscribirte para más historias como esta. De antemano, les agradezco por llegar hasta el final del video. Les pido perdón